De Estados Unidos y bueno, Venezuela. ¿Y de dónde más? Bueno, pues sí, como decía mi hermano Marcos, tengo una mezcla y Emilio quiere que aclare eso. Emilio quiere que aclare la mezcla de cubano y todo lo demás. Bueno, mi papá nació en Barbados, mi mamá haitiana, toda esa descendencia, esa mezcla ahí, y yo nací en Cuba, por eso es que tengo un Marshall por un lado y un Dodier por el otro, una mezcla de ingleses y de franceses, y entonces tengo un segundo nombre que mi mamá me puso por un árabe, no sé qué relación tenía ella con el árabe, y entonces, pues, bueno, que lo aclare mi mamá, vaya. Entonces mi nombre completo es Gilberto Zair Marshall Dodier. En Cuba no creen que soy cubano, pero bueno, sí, soy cubano. Y para ustedes solamente hermano en Cristo. Gloria a Dios, es una bendición poder estar aquí. Bien, gracias por todo este tiempo, son una familia maravillosa, me siento muy bien y disfruto todo lo que están haciendo, estoy aprendiendo muchas cosas de ustedes interesantes. Y estoy muy contento de que Dios me ha dado esta oportunidad de compartir con ustedes una porción de su palabra. Que lo poco que sirve de mí, Él lo use entre ustedes para su gloria. Les invito a orar. Amado Dios, gracias una vez más por todo el milagro que has hecho en la obra de la salvación de cada uno de nosotros. Gracias también por la oportunidad de ser tus hijos y por el regalo que nos has dado en poder compartir el mensaje del Evangelio con otros. También por el poder de tu Espíritu Santo y la sabiduría que nos da para escudriñar tu palabra y aprender de ella. Permite que el tiempo que vamos a estar aquí puedas usarlo para enriquecer nuestra vida espiritual y nos des la fuerza para poner por obra como conviene todo lo que tú mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarles a buscar en su Biblia, en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. ¿Puedo tomar el micrófono de acá? Sí. Vamos a estar viendo el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Dicen amén cuando tengan. Y me gustaría que pudiéramos hacer una lectura de algunos versos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que nos está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, crece también entre vosotros, desde el día que lo oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria,
para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Es muy interesante poder considerar la forma en que Pablo presenta esta carta que escribe a los colosenses. Y hay algo en lo que quisiera que pudiéramos estar meditando en esta mañana. Y me gustaría que pudiéramos pensar en un modelo para la iglesia de hoy. Un modelo a seguir para la iglesia de hoy. Cuando pensamos en la iglesia y pensamos en el fenómeno que es la iglesia en el mundo contemporáneo, existen algunos paradigmas que se presentan delante de nosotros, y sobre todo cuando hay una congregación pequeña, una congregación que está incipiente, que está comenzando a crecer y a abrirse paso, encontramos que muchas de estas congregaciones ponen su mirada en dirección hacia las que ya han logrado algo que aparentemente consideramos que es la meta de la iglesia en el mundo. Sin embargo, a veces el paradigma que usamos para medir nuestra efectividad y todo lo que hemos logrado alcanzar en Cristo como iglesia, quizás no debería ser el que estamos usando o el que usamos muchas veces. Deberíamos remitirnos a la referencia que la palabra nos presenta de un modelo de la iglesia que deberíamos intentar imitar. La imitación es una conducta natural del ser humano. Todos sabemos eso, ¿verdad? Todos imitamos. La mayoría de las cosas que hacemos son el resultado de la imitación. El lenguaje que hablamos es sencillamente porque intentamos imitar a nuestros padres. Hay algunos que caminan como su padre o caminan como su madre, y se paran y hacen una pose como aprendieron de su mamá y aprendieron de su papá. Y hay veces que usted ve a un niño y no solo por los rasgos físicos, sino por la forma en que se comporta, usted dice, se parece a su papá, ¿verdad? Pero es porque la imitación nos es propia. Intentamos imitar y muchas veces buscamos un patrón para imitarlo. No siempre encontramos el mejor patrón para imitar, pero deberíamos considerar encontrar un buen patrón para imitar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Amén. Deberíamos encontrar un buen patrón para imitar. Entonces, Pablo escribe a los colosenses en medio de un ambiente donde había un cierto nivel de confusión, donde había un cierto nivel de influencia negativa de corrientes doctrinales que intentaban marear la doctrina clara del Evangelio. En medio de ese ambiente, Pablo escribe una carta a los colosenses y utiliza un lenguaje maravilloso, interesante. Quiero decirles algo a consideración general, pero también quiero decirles algo de manera individual. Me llama la atención la forma tan hermosa en que Pablo se inspira para orar conjuntamente con su compañero Timoteo y otros. Y quiero que usted tenga presente que una iglesia ideal debería ser una iglesia que pueda ser motivo de acción de gracias. Un segundo para pensar. Un creyente ideal debería ser un creyente que pueda ser causa o motivo de acción de gracias. Estoy seguro que hay algunas personas que usted cuando las recuerda en su vida, en el escenario de su vida, a veces le cuesta un poco de trabajo decir, gracias por fulano. Porque qué mal rato
qué mal momento, qué aflicción, qué trabajo me hizo pasar, qué dificultad. Y a veces nos cuesta trabajo decir gracias. Ahora en la casa donde estoy viviendo, ya tengo casa en México, no sé si sabían. Sí, en la casa donde estoy viviendo hay dos muchachas muy inteligentes que están hablando de una profesora de química. Dice que tiene una profesora de química muy buena, que ella da muy buena clase, pero ellas no la entienden. Es decir, ellas pueden oír toda la clase y dice que la profesora se prepara muy bien y da una tremenda explicación, pero ellas no entienden nada. Entonces, muchas veces hay casos y cosas por las que nos cuesta un poco de trabajo decir gracias, Señor. Pero una iglesia ideal, una iglesia que deberíamos imitar, un creyente que deberíamos imitar, debería ser el creyente aquel por el cual se puede dar acción de gracias. Y debe llamarnos la atención también la frecuencia con que aparece aquí. Biblia en mano, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos. Hay una referencia. ¿Cómo les llamo? Santos. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en el barrio Coli, ¿no? Y casi que les pega porque es de colicense, no sé qué. Los colicenses son... Ok. Entonces dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice, siempre, ¿con qué frecuencia? Hay un término de frecuencia ahí. ¿Con qué frecuencia? Siempre orando por vosotros. ¿Qué hacemos? Damos gracias a Dios. Siempre que oramos por ustedes, no podemos dejar de decir, ¿qué cosa? Gracias, Señor. Gracias. Yo quiero ser un motivo de acción de gracias. Andrea, ¿y tú? ¿Y Marcos? ¿Y Shirley? ¿Y Emilio? Yo quiero ser un motivo de acción de gracias. Y puedes decírtelo a ti mismo, pero también puedes decírselo a tu esposa o a tu familiar que está aquí. Yo quiero ser un motivo de acción de gracias. Yo quiero ser un motivo de acción de gracia en tu vida. Yo quiero ser un motivo de acción de gracia en la existencia tuya, en el tiempo que vamos a compartir. Yo quiero ser un motivo de acción de gracia para la iglesia cristiana. Quiero ser un motivo de acción de gracia para mi familia. Quiero ser un motivo de acción de gracia para mis hijos. Quiero ser un motivo de acción de gracias para mis compañeros, donde quiera que esté, que cuando la gente me recuerde diga, gracias Marcos, gracias Señor por Marcos. Y Pablo decía, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Y hablaba en plural. Pablo estaba hablando en plural, significa de que no era su sola opinión, indica que era la opinión de Timoteo que le acompañaba y quizás de muchos otros. Dice, oramos por vosotros y damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, habiendo oído de qué cosa? De vuestra fe. Otro elemento. Una iglesia que deberíamos imitar es una iglesia como la de los colosenses. Una iglesia de fe. Por la fe. La fe ha sido estudiada, valorada, considerada y reconsiderada, y hay muchos conceptos acerca de la fe. Pero hay una realidad. El escenario inmediato de la fe es el escenario de la vida individual y del desafío de cada creyente diariamente. Pero el mejor escenario de la fe es el escenario de la fidelidad. Y
y ser fiel, es posible que usted pueda creer que Dios hará un milagro grande con cualquier cosa. Pero si no nos quedamos para esperarlo, no es una evidencia de fe. Necesitamos perseverar. Y una muestra de fe es la perseverancia en lo que hacemos. A veces emprendemos a hacer algo, creemos que es bueno, es inteligente, pudiera solucionar el problema, pero no perseveramos en ello. Y en menos de que pasa un tiempo sin poder percatarnos de que hay algún resultado, decimos, vamos a cambiar todo, desarma todo y vuelve a hacer un plan nuevo. Finalmente Dios no llega a concretar con nosotros muchas cosas porque no tenemos ¿qué? Fe. Porque no logramos perseverar. Emprendemos pero no logramos perseverar. Emprendemos pero no nos quedamos para esperar el final. Emprendemos pero Dios no puede terminar su obra porque nosotros desistimos antes. Entonces Pablo le decía, hemos oído de vuestra fe. Y hay algo interesante. La fe significativa produce noticias. La fe significativa produce noticias. Porque Pablo lo estaba diciendo. Yo no vi nada. ¿Qué decía Pablo? He oído. Nosotros hemos oído de la fe de ustedes. Hemos oído de la perseverancia de ustedes. Hemos oído de la constancia. Necesitamos producir una perseverancia y una fe que cause una noticia, que cause un revuelo, que tenga un impacto, que se convierta en una noticia para los demás, para los que viven conmigo, para los que trabajan conmigo, para los que están cerca de la comunidad donde existe la iglesia. La iglesia no debería pasar inadvertida y no por su ruido. Dice, hemos oído de vuestra fe y hemos oído también de qué. Lean conmigo, versículo 3. ¿De qué otra cosa dice que habían oído? Perdón, versículo 4. Hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y hemos oído de qué más. Del amor que tenéis por todos los santos. Y la evidencia clara del amor que deberíamos imitar no es la de la expresión verbal sentimental que quizás usualmente podemos usar, la gentileza. La gentileza es ética, pero el amor es entrega, es sacrificio, es esfuerzo, es inversión, es todo lo que podemos dar sin esperar ninguna cosa a cambio. Y el amor no funciona a partir de lo que sentimos, sino de lo que entendemos, de lo consciente que somos. Cuando la Biblia habla del amor, no dice que debemos amar a la gente según sentimos. ¿Qué dice la Biblia? Debemos amarlos. Sencillamente dice, debemos amarlos. ¿Y cómo debemos amarlos? Dice, como a ti mismo. Entonces, podemos imitar a una iglesia grande, podemos imitar a una iglesia que tenga mucho renombre, podemos imitar a una iglesia, podemos imitar su programa, podemos imitar la forma en que construyeron el templo, podemos imitar de la manera en que administran sus asuntos, podemos imitar y leemos la historia de Rick Warren y de su iglesia famosa y podemos buscar cualquier otra. Pero yo les invito a buscar un modelo aquí. Yo les invito a mirar un paradigma aquí, bíblico. Yo les invito a mirar, tratar de imitar una iglesia de fe, una iglesia que ama, no una iglesia que dice que ama, sino una iglesia que ama. Un creyente no que dice que ama, sino un creyente que ama. Y no se deje mover por el sentir, porque hay muchas cosas que usted no... A ver, quiero hacer una pregunta a las mujeres que están aquí. ¿Cuántas mujeres que están aquí sienten cocinar? Levante la mano la que siente, tiene el sentir de cocinar. ¿Por qué no veo ni una mano levantada? Ah, dos.
Mire, usted no siente casi nunca cocinar. Usted sencillamente cocina porque está consciente de que es una necesidad para su cuerpo y que su familia le va a demandar eso. El amor es a partir de una acción consciente. El amor es a partir de una decisión consciente. Cristo tomó una decisión consciente de amarnos. Cristo asumió. Y nosotros cuando decidimos amar, asumimos. Es como cuando usted llega a una tienda y ve un vestido, las mujeres que están aquí, un vestido hermoso. Claro que a veces quien tiene que asumir el precio del hombre. Sí, pero a eso quiero referirme. Cuando usted ve algo que le llama la atención, usted se identifica con eso y ya. Pero usted no puede olvidar el precio. Usted tiene que ser consciente del precio y tiene que asumirlo. De la misma manera pasa con la acción de amar. Nosotros no podemos servirnos y amarnos dependiendo de lo que sentimos, sino de lo que conscientemente sabemos que es lo correcto y sabemos conscientemente que es lo que Dios quiere y espera de nosotros. Un niño a la madrugada, cuando el sueño está más profundo, despierta al niño y empieza a llorar y a clamar porque tiene hambre. ¿Qué hace la madre? Dice, pues no siento levantarme ahora. No puede hacer eso. ¿Qué hace la madre? Se levanta. ¿Por qué se levanta? ¿Por el sentir? No, se levanta por la conciencia plena de asumir su responsabilidad para con su hijo. Bien, ¿por qué esta gente actuaba de la manera que actuaba? Y eso también debe ser nuestro móvil. ¿Por qué deberíamos actuar como una iglesia ideal? ¿Cuál es la causa? ¿Qué nos inspira? Tener un nombre como iglesia, como denominación, o competir con alguna otra denominación, o tener un nombre dentro de la congregación y competir un miembro con otro miembro, o un líder con otro líder. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dice la Biblia que la iglesia de los Colosenses actuaba de la manera que actuaba, versículo 5, a causa de la esperanza. ¿Cuál era el móvil? ¿Por qué actuaban de la manera que actuaban? Para competir. ¿Por qué actuamos a veces de la manera que actuamos? Que parece que lo estamos haciendo muy bien y sencillamente que tenemos la intención de resaltar y de marcar bien quién lo está haciendo mal. Sin embargo, lo que se esperaba o lo que Dios espera de nosotros es una conducta como esta. ¿Por qué ellos actuaban en fe? ¿Por qué actuaban en amor? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el móvil? Versículo 5 dice, por causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Aleluya. Por causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál era el móvil? Cuando yo era niño, a la iglesia que iba, o bueno, no a la iglesia que iba, a la iglesia que me llevaba, se hablaba mucho del cielo. Y yo, muchas de mis fantasías infantiles era pasar rato mirando al cielo. Y decía, ¿cómo será? ¿Y qué habrá? Y dice la Biblia que calles de oro y mar de cristal. Y en la fantasía infantil, en la ficción de mi mente, yo lo que trataba era de ver cosas en el cielo. Y siempre que había un atardecer así bonito me entraba un poco de temor porque decía, está tan lindo que a lo mejor Cristo se embulla y viene. Pero en la iglesia actual, no sé aquí, pero en Cuba, ya no se habla del cielo. No se habla del tema del cielo. Y no se habla de la esperanza que tenemos en el cielo.
Se habla de la esperanza de prosperar y de triunfar y de alcanzar y de ser grande y de tener un nombre y de tener un poder y de tener cosas así extravagantes. No se habla del cielo. Y la gente no está motivada en la vida cristiana por el cielo. Está motivada por un nombre, por una fama, por un título, por una posición, por un cargo o por cuantas cosas más. Dice la hermana materialismo. Sin embargo, ¿cuál sería la circunstancia de los colosenses? ¿Cómo estaba su corazón? Que lo que les hacía, les motivaba a actuar correctamente de acuerdo a la palabra, era la esperanza ¿de qué? Del cielo. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a hacerlo bien? ¿Qué te motiva a intentar hacerlo bien? Iglesia, ¿qué te inspira a hacerlo bien? Saber que un día vamos a poder ver las huellas del Señor en sus manos y en sus costados. Aleluya. Ese debería ser el móvil. Y ese era el móvil de la iglesia de Colosenses. ¿Por qué actuaban como actuaban? Por causa de la esperanza. Ahora, el versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Desde cuándo? Entonces era una iglesia de fe. ¿Por qué? Porque desde el día que oyeron el evangelio y hasta ese momento, cómo estaban viviendo y cómo estaban andando. No habían fluctuado como la ola del mar, que bueno, sí, lo hacemos, no lo hacemos, nos consagramos, no intentamos este año. A veces cuando comienza el año es como una buena temporada para lograr cosas en la congregación, porque todo el mundo es como que arranca otra vez y dice: ahora sí voy en serio, ahora sí voy a consagrarme, ahora sí voy en santidad con el Señor, comprometido hasta febrero. Qué corto. Entonces, pero esta gente, desde que oyeron, conocieron la gracia de Dios, desde ese mismo momento arrancaron. Dice: como lo habéis aprendido de Epafras. Hay algo interesante aquí también, el hecho de que Epafras pudo transmitir un modelo. Ese líder creyente, ese que no está por el cargo, sino por el don, sin importar el cargo, si lo nombran o no lo nombran. Hay gente que no sirve hasta que no lo nombran. Que bueno, eso es un problema. Pero él estaba planteando una propuesta. Y la propuesta llegó a la congregación. Y la congregación empezó a aprender del modelo de un hombre que era su líder. Y comenzaron a repetir. ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué hablaba al principio? De una conducta natural del ser humano. Imitar. Eso, empezaron a imitar a Epafras. Imitando a Epafras, ¿a dónde llegaron? Y se dice de él que era un consiervo ¿qué? Amado. Que también era ¿qué? Un fiel ministro, un siervo de Cristo, dice, para vosotros. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Qué significa? Que toda la referencia informativa que Pablo y Timoteo tenían de Colosenses no venía exactamente de Epafras, sino venía también de él. No sé si pueden advertirlo ahí. No era Epafras el que había contado a Pablo y a Timoteo:
lo que estaba pasando en Colosas, sino él era uno de los que también había hablado. Dice, quien también, entre otros, nos ha hablado de lo que ha pasado entre ustedes. Ahora, versículo 9, volvemos a la acción de gracia. Y dice, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos acerca de todo eso, dice, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos. Y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En toda, ¿qué cantidad de sabiduría? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. Llevando fruto en algunas obras. En todas. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a hacer una oración. Todavía no terminamos, pero vamos a hacer una oración. Los invito a orar en este momento. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, pidiendo individualmente y pidiendo colectivamente por esta iglesia bíblica, que todos seamos llenos del conocimiento de Dios, que todos seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Necesitamos tu inteligencia, necesitamos tu sabiduría, necesitamos, Señor, el conocimiento, lo rogamos ahora para poder andar como a ti te agrada, como es digno de ti, porque queremos hacer todas las obras que hagamos y queremos que sean buenas. En el nombre de Jesús, ten en cuenta esta oración, Señor. Amén. Ahora bien, versículo 11 dice que si nosotros logramos orar e interceder por las cosas que son elementales, muchas veces oramos como iglesia, tenemos que orar por muchas cosas, pero tenemos que insistir en otras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Es cierto que a veces oramos en nuestra vida cristiana por muchas cosas, y es cierto que a veces la iglesia insiste en orar por algunas cosas, pero hay algunas cosas en las que no deberíamos cesar de orar, y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Nosotros no cesamos de orar, y nosotros como iglesia no deberíamos cesar de orar y de pedir a Dios en cada circunstancia, en cada momento: Señor, llénanos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual, porque queremos agradarte, pero no sabemos todo. Aleluya. Aleluya. Esa debería ser nuestra oración básica. Si queremos imitar un modelo de una iglesia, deberíamos buscar qué cosa hicieron ellos. Hay un libro que dice Aprendiendo del fracaso. ¿Cuántos han visto ese libro? ¿O lo han leído? Aprendiendo del fracaso. ¿No conocen ese libro? Ok, tampoco les recomiendo que lo lean. Sí, porque en realidad no deberíamos aprender del fracaso. Y el fracaso no es la mejor forma para aprender. Sí, siempre aprendemos alguna experiencia cuando fracasamos. Pero lo que quiero referirme es a que no podemos buscar el modelo de alguien que fracasó muchas veces para imitarlo, sino deberíamos buscar el modelo de alguien que llegó al éxito, que triunfó, aleluya, para imitarlo. Y la Biblia nos está presentando a esta iglesia
como una iglesia que logró alcanzar, que tuvo un impacto. Tenían luchas, sí tenían dificultades y tenían toda clase de influencia, incluso con falsas doctrinas que estaban lidiando y gente que estaban enseñando cosas raras. Después, más adelante, van a tener tiempo de estudiar acerca de todo lo demás, pero hay una realidad que era evidente aquí. El modelo que ella presenta es el modelo que nosotros pudiéramos intentar imitar, y sería lo más natural imitar a alguien que ya triunfó, no a alguien que fracasó. Entonces, decía el apóstol, y era parte de su oración. Si siguen conmigo en la línea, vamos a volver otra vez al versículo 9 para llevar la línea de la oración. Dice: por lo cual nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Eso es parte de la oración. Llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento que da Dios, fortalecidos ¿con qué cantidad de poder? Con todo poder, conforme a ¿qué? A la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aleluya. Qué oración, qué oración. Pero esa oración se repetía. Dice Pablo: nosotros no cesamos de orar por ustedes. No cesamos de orar para que avancen. No cesamos de orar para que crezcan, para que conozcan. ¿Cuántos van a empezar a orar ahora por conocimiento, inteligencia, sabiduría espiritual? Les invito a hacer esa oración a partir de este domingo. Empiece a orar y dígalo fijo, esta va a ser nuestra oración. Voy a empezar a orar a partir de ahora hasta no sé cuándo. Y voy a estar orando pidiéndole a Dios. Iglesia, les invito a orar cada domingo a pedirle a Dios: Señor, danos sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual para poder agradarte en todo. Y danos también la fortaleza que viene de tu potencia. ¿Cuál es el poder de la iglesia? El poder más evidente de la iglesia. Ahora una iglesia con mucho poder, en este tiempo, una iglesia con mucho poder es una iglesia en donde suceden toda clase de cosas y de milagros, y que todos los domingos, en este domingo probablemente, a este domingo, alguien está recibiendo un milagro, o muchos. Y entonces hay mucha gente llamando y siguiendo esos lugares: voy por un milagro, voy por un milagro. Quiero ver un milagro. Y hay quien viene, como muchos venían. Incluso vinieron algunos y le dijeron a Jesús: queremos ver una señal, que nos han dicho que tú eres un bárbaro en eso. Algo ahí. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Le siguió la corriente al show? No hay ninguna señal. No les voy a dar ninguna señal. Si lee el pasaje, dice: pues señal no les será dada. Es decir, si eso es lo que vienen buscando, eso no es lo que le voy a dar. Interesante el sentido del humor del Señor. Pero hay un milagro grande que forma parte de la evidencia del poder de Dios. Y es el milagro de la vida. No de esta vida biológica, sino el milagro de la vida espiritual. Ese es el milagro más potente que refleja la iglesia. El milagro del amor, el milagro de la fe, el milagro de la comunión,
el milagro de la armonía, el milagro de enfrentarse a las dificultades. Porque una iglesia ideal no es una iglesia que no tiene problemas. No. Una iglesia ideal, porque el gran problema de los problemas no es el problema en sí, sino no saber qué hacer con el problema, cómo resolver. Ese sí es un señor problema. El problema no, el problema es normal. El problema, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis que... Eso es lo más normal. ¿Qué hacer con la aflicción? Es el reto. Si no sé qué hacer con la aflicción, entonces sí tengo un problema. Y nosotros somos un organismo vivo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia es un cuerpo vivo. Y si la iglesia como cuerpo vivo no sabe eliminar lo que le daña, lo que le perturba, se muere. Un organismo que su sistema inmunológico no funcione, se muere. Un organismo que su mecanismo de defensa no lo defienda, se muere. Un organismo que no sepa eliminar, que sus riñones no puedan eliminar las toxinas que producen los alimentos, se muere. Si el sistema digestivo no puede eliminar todos los desechos, ¿qué pasa? Se muere. Entonces no es un problema el problema. El problema es que no tengamos solución para él. Y entonces dice aquí, Pablo utiliza una palabra interesante: longanimidad. Pueden buscar el significado, pero significa larga vida. Significa grandeza de ánimo en medio de la adversidad. Longanimidad significa grandeza de ánimo en medio de la adversidad. Yo quiero tener longanimidad porque sé que voy a tener también adversidad. Y Cristo lo dijo. Entonces el problema no es la adversidad, sino la carencia de longanimidad. ¿Y qué era lo que Pablo estaba pidiendo para la iglesia? Que tengan eso. Quiero decir aleluya. Aleluya. Por todas las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Y que Él ha preparado para nosotros. Y que Él está dispuesto a darnos a nosotros. Solamente tenemos que pedírselas. Y eso era lo que estaba haciendo Pablo, orando por esa iglesia. Nosotros deberíamos ser